sociales. Ya está grabando. Ah, pues nada más usted nos acepta. Y bueno, buenas noches. Damos inicio a esta transmisión, este video acompañados de la maestra Marcia, muy especial porque pues ella es familia del Centro de Formación Humana Integral y también pues es docente aquí del diplomado actualmente en vegetoterapia. También es pues familia, amiga, muy cercana del doctor Mario, el director y dueño de este Centro de Formación Humana Integral. Y bueno, la noche de hoy nos acompaña para compartirnos sobre un tema que es la psicocorporal. Ella actualmente es una persona a la cual se ha especializado mucho en este tema, tiene muchísima formación en ello. Ella nos va a compartir un poquito sobre qué es lo que vamos a estar hablando, de qué es la psicocorporal. Todas las personas podemos trabajar desde esta terapia, todos los psicólogos pueden emplear técnicas psicocorporales. ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo antiguo? O sea, todas esas preguntas las vamos a estar resolviendo en este video. Y la maestra Marcia nos va a compartir un poquito desde la historia. Maestra, por favor, ¿nos puede compartir su nombre y su apellido, que es muy chévere, muy bonito? Entonces, ¿quién más lo puede pronunciar mejor que usted? Y también algo muy interesante es que si por favor nos puede hablar un poquito del espacio en donde comparte, que es Yoyolcali, antes de iniciar este video tan bello que nos va a quedar. Ahora sí, entonces maestra, por favor, le escuchamos. Bueno, voy a empezar nuevamente. Yo les comentaba que mi nombre es Marcia Palavicini Favela. Yo estudié la psicoterapia corporal, lo inicié estudiando con la maestra Ilse Kretschmann en el centro Yollocalli. Eh, cuando estamos hablando de la psicoterapia, esto yo lo estudié en 1997, cuando empecé a estudiarlo y terminé en el 2000. Terminé ahí, pero continué estudiando en otras instituciones y en otros centros, ¿cómo se llama? Pues un poquito más seguir ahondando sobre este tipo de psicoterapia. La psicoterapia corporal tiene muchas vertientes, pero todas trabajan bajo el mismo fundamento. Cuando digo que tiene muchas vertientes, es que se puede trabajar desde muchas formas, desde muchas técnicas, pero todas tienen el mismo fundamento. El cuerpo y la mente es una. O sea, que algo que se separó durante mucho tiempo, que era solamente analizar las creencias y no integrar al cuerpo dentro de una psicoterapia, dentro de una terapia, fue algo que generó y que hizo Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, digamos, es el papá de la psicoterapia corporal, porque él a través de sus estudios como alumno de Sigmund Freud, tratando de mejorar la técnica del psicoanálisis, donde únicamente se escuchaba al paciente, se dio cuenta que los pacientes se expresaban muchísimo con su lenguaje y con sus conductas y no únicamente a través de sus palabras. Y lo que él hizo fue observar de manera fenomenológica desde cómo llegaba el paciente, si era una persona que llegaba a tiempo, cómo se vestía, cuáles eran sus conductas corporales y si respiraba, si no respiraba profundamente. Y todos esos movimientos para Wilhelm Reich los fue tomando pues como información que estaba dando el paciente sobre todo un sistema que tiene que ver con el yo, ¿no? Con lo que él pensaba, con lo que él sentía y cómo se comportaba y conducía, ¿no? Cosa que no se tomaba en cuenta. Entonces, Wilhelm Reich hizo grandes aportaciones precisamente porque considera que el ser humano es biológico, porque tiene un funcionamiento y un sistema nervioso que trabaja y que a la vez lo protege, es psicológico porque genera y hace un sistema de creencias con el cual actuamos y con el cual tenemos un autoconcepto de quiénes somos, y social
porque nosotros somos afectados por todo el entorno y también por, o sea, también por nuestra familia. Pero toda esta educación familiar, pues no viene de la nada, también viene influenciada a la vez por la sociedad. Entonces, si algo introduce Wilhelm Reich en esta perspectiva de lo que es la psicoterapia corporal, es justamente el trabajo en integración con con lo biológico, con lo psicológico y con lo social, ¿no? Entonces, a partir de ahí se derivan muchas formas de intervención, ¿no? Pero hizo otra aportación que fue maravillosa, fue cuando empezó a estudiar sobre la sexualidad. Y al empezar a estudiar sobre el tema sexual y lo que era se da cuenta que, bueno, toda emoción y toda sensación tiene una carga eléctrica. Entonces, a partir de ahí, él estudia lo que es la función del orgasmo, que donde comprueba que tanto los genitales, al inflamarse, que esa es, digamos que la respuesta del sistema nervioso cuando hay una excitación, es porque hay una inflamación y esa inflamación tenía una carga eléctrica. Y a partir de ahí, él toma una fórmula que va a ser la base de su psicoterapia, que es cómo tensa una persona, cómo carga una persona, cómo descarga y cómo llega a la relajación. Y que todo esto va a derivar después en un libro que se llama El análisis del carácter, porque se da cuenta que hay una diversidad y que esa diversidad se puede catalogar y se puede un poquito predecir la conducta de un paciente en cuanto a esta fórmula de tensión, carga, descarga, relajación. Ok. Me acuerdo perfectamente, maestra, cuando usted nos habla de esta curva, ¿no? Y esas palabras que acabo de utilizar a través de esta curva, donde es un poquito más entendible. Y también tengo muy presente cuando habla del análisis del carácter, que es algo que también ha comentado. Y todo esto es parte de ese conjunto. Maestra, cuénteme un poquito, esta metodología, este enfoque, esta parte psicológica, usted ya nos habló un poquito de William Hay. Aproximadamente, ¿hay otras personas que también se han incluido a lo largo del camino para seguir teniendo consolidada toda esta información? Sí, lo que sucedió después de Wilhelm Reich, pues digo que esta es una pequeña aportación, lo que estoy diciendo, el análisis del carácter, la función del orgasmo, ¿no? Escribió muchos libros sobre donde hacía una crítica social, pero sobre todo, yo creo que hoy la neurociencia lo reivindica porque hoy le dan la razón de todas sus teorías, ¿no? De cómo efectivamente nosotros somos, mucho de nuestras conductas vienen sobre esta función química y sobre los impulsos que tenemos y sobre quiénes somos, ¿no? A partir de aquí. Bueno, pero a este tipo de nuevas, vamos a hablar de que cómo funcionaba antes la psicología, porque vamos a recordar que la psicología no era atendida por psicólogos. La psicología es una ciencia nueva que apenas viene del siglo antepasado. Entonces, no es una psicología como ahora la conocemos. Entonces, los pacientes eran atendidos en psiquiatría y eran vistos desde la irrupción de, precisamente por eso Reich se mete en lo biológico, de el por qué una persona dejaba de caminar o dejaba de hablar sin tener absolutamente algo fisiológico que se lo impidiera y cómo la mente podría, no la mente, cómo un trauma podía hacer que una persona tenga un impedimento contra sí misma de hablar y cuando no tiene ninguna afasia o no tiene un problema que le interrumpa este por qué hablar, ¿no? Entonces, después de esto, tuvimos una etapa de conductismo donde únicamente se tomaban, era muy importante conocer cómo funcionaba la conducta, entonces, pues ahí tenemos, ¿cómo se llama? A Pavlov y a otros representantes del conductismo, donde solamente se estudiaba la conducta en función de duración, frecuencia,
¿no? Intensidad, repetición, y bueno, pues gracias a eso se aprendió todo sobre cómo aprendemos y a darnos cuenta que podemos condicionar y ser condicionados, ¿no? Podemos enseñar y cómo es que funciona la memoria. Luego vino esta etapa del psicoanálisis donde nada más era todo un sistema de creencias y estaba todo en función del yo, del ello y del super yo, ¿no? Pero no había ninguna otro tipo de técnica que permitiera trabajar con ese carácter de forma integral. Y lo que hizo y desarrolla Reich son técnicas. Y esa técnica viene siendo lo que primero se le conoció como la vegetoterapia y luego como la orgonterapia, ¿no? Fue desarrollando estas técnicas. Posteriormente, vinieron los famosos post-reichianos. Y los post-reichianos, tenemos a Alexander Lowen con la bioenergética, que él también se va a lo que es una estructura del carácter por ciertas formas que va a adoptar el cuerpo, y él hace una propuesta teórica sobre cómo ciertas formas del cuerpo también están representando estas estructuras, tanto de pensamiento, un sistema de creencias, y el cómo funciona cada estructura. Junto con Alexander Lowen viene John Pierrakos, quienes ambos crearon la bioenergética, solo que Pierrakos se va un poquito más integra, integra un tema más espiritual, donde se fue a trabajar lo que es la core energética, ¿sí? Que trabaja, si bien trabaja igual el desbloqueo de los sistemas caracteriales, también trabaja, se va más un poco a la parte espiritual. ¿Cuál es la función, el para qué? Un poco tipo, no la logoterapia, pero sí el para qué, ¿no? Que tenemos una función espiritual y también de un aprendizaje en esta vida, un para qué estás aquí, ¿no? También tenemos la integración postural que posteriormente se generó, está la biodinámica, está la biodanza, hay varias, ¿eh? Está la respiración holotrópica, Hakomi, hay varias, se abrió, digamos, la diferencia estaría en cómo se trabaja y cómo se analiza y bajo qué perspectiva se hace el análisis, porque lo que es la terapia psicocorporal vista desde Reich, estamos hablando que el análisis de la experiencia del paciente está en función del psicoanálisis. Esa es su base teórica del análisis, cosa que no tienen las otras experiencias, bueno, perdón, las otras técnicas de intervención. Ok. Maestra, me encanta cuando usted menciona que es una técnica. A lo mejor las personas que nos acompañan aquí en el Centro de Formación Humana Integral, sí, ahorita que compartamos, se darán cuenta que estas técnicas nosotras las empleamos. A lo mejor sin que ustedes supieran que es parte de la psicocorporal, las hemos empleado en los diplomados, las hemos empleado en muchas cosas. Y una de ellas, y la más importante, es de lo que hemos estado platicando, que es la respiración, ¿no? Una de las técnicas que tiene que ver con esto que estamos compartiendo hoy con la maestra Marcia. Pero maestra, cuéntenos, ¿alguna técnica de la cual nos pueda hablar así en general y la podamos incluso mostrar? Porque pues este video se va a quedar grabado y lo van a ver en las redes sociales, pero también las personas que nos visitan aquí abajo en la televisión también la van a estar pasando siempre, pues para que ellas lo puedan mirar. ¿Alguna técnica que usted nos quisiera compartir de toda esta amplia gama, desde la vegetoterapia, desde la psicocorporal, desde todo eso que nos acaba de comentar? Es que justamente la teoría de Reich explica todo, justamente. El tema que tú acabas de poner, que la respiración es lo básico. Estamos hablando que la respiración tiene una forma de expresarse, ¿verdad? Donde pues respiramos
mientras más estresados estemos, vamos a respirar con mayor contracción. Esto es menos profundo. Y si respiramos menos profundo, pues vamos a tener menor movimiento, menor oxigenación a las células y todo eso, ese tipo de contracciones en el que nos habituamos a vivir, pues ya no notamos que estamos respirando y que ya no tenemos algo que se llama pulsación, ¿sí? Porque parte de la base de la teoría es justamente la pulsación, el que el paciente recupere esa pulsación, que es una pulsión de vida, que no es nada más un eslogan, sino es justamente que todos nuestros órganos trabajan a través de movimiento y de un movimiento que es contracción y expansión. Y esto lo hace nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros músculos. Y entonces, cuando el sistema nervioso se ve afectado por el estrés, lo que va a generar es una gran tensión y lo que va a limitar es la respiración, porque es una forma de defensa para no sentir. Por eso cuando nos asustamos, vamos a generar una inspiración y ya no salimos de ahí. Y entonces nos quedamos con esa tensión. Esa tensión pasa a ser parte de nosotros y después ya no la identificamos como que sea una situación que no me deja ni vivir, ni sentir, ni respirar con esta plenitud. Y entonces nos acostumbramos a vivir de una manera muy limitada. Entonces, cuando tú me pides ahorita que hagamos un ejercicio, yo creo que el ejercicio es la respiración. Observar, fíjate, uno, si respiramos, si es profundo y si tenemos un movimiento de expansión y contracción, tanto en nuestro tórax como en nuestro diafragma, porque ya a partir de esta respiración ya podemos observar cómo es que nuestra estructura está contraída. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en el estrés. Sería diría yo, como algo que es muy importante y se los pongo a mis pacientes. Observa si respiras. Si tú dejaste de respirar es porque algo ya te afectó. Y entonces a generar esa conciencia de que dejamos de respirar cuando somos afectados porque no somos conscientes todo el tiempo de lo que nos está afectando. Porque si bien estamos utilizando nuestros sentidos, como es la vista, el olfato y todos estos sentidos que nos conectan directos al sistema para que responda en microsegundos, pasan muchísimas cosas de manera inconscientes. A veces nos damos cuenta cuando ya terminó el día y decimos, híjole, qué cansada, qué cargada me siento, qué apachurrada. Y entonces nos vamos dando cuenta, ¿no? De que algo nos pasó, porque dejamos de respirar, porque ya no nos sentimos libres o porque nos sentimos contracturados. Claro. Y acabo de decir algo tan importante, maestra, como es la conexión, pero sobre todo hacer conciencia. Lo usted está diciendo, y cuando dijo la respiración, ¿qué tan profunda puede ser si estoy estresada, si estoy cansada, si estoy agobiada? Y yo me quedo pensando en la conciencia. Esta parte tan importante que tiene que ver con la parte corporal, que es movimiento, el cuerpo, la conciencia, o sea, toda esta amplia gama y que usted nos comparte hoy de que además no es algo nuevo, es algo que ya se viene estudiando, es algo que tiene ya personas que han sido precursoras y que a la actualidad, también aquí en México, también aquí en Yucatán, también aquí en Mérida, estamos empleando y nos estamos formando en estas técnicas que todavía podemos recuperar y que también podemos llevar con nuestros pacientes. Maestra, cuéntenos un poquito por ahí. En la actualidad, ¿cómo es ese trabajo desde la psicocorporal? ¿Puede compartirnos desde su experiencia o desde también porque sé que la maestra Marcia también tiene muchas personas que comparten otros espacios y las cuales también han investigado, han hecho trabajo a lo mejor de campo, han hecho libros, siguen dando cursos, o sea, como que, y ahora sí que también, pues Mario ha sido también parte
de tomar esos cursos y de actualizaciones para que también nos bajen toda esta información. Compártanos un poquito cómo es la experiencia actualmente de la psicocorporal en la actualidad. Pues mira, yo creo que es algo que también yo estuve estudiando con el doctor Javier Serrano Hortelano, con quien Mario también ha estudiado, y algo que nos comunica justamente Javier y que se observa es que lamentablemente también se ha desvirtuado mucho este tipo de estudio de la psicoterapia corporal, porque a veces se entiende como que es únicamente el que el paciente grite, el que el paciente llore o que el paciente haga una expresión. Y eso puede eh, ser únicamente una acción histérica que no necesariamente está representando un contacto auténtico de un paciente. Entonces, yo creo que ahorita que me dices cuál ha sido o cómo es la psicoterapia corporal actualmente, yo creo que esto le corresponde a cada quien cómo lo comprende y cómo lo entiende, ¿no? Desde mi perspectiva y desde lo que yo he estado estudiando con tanto con Javier Serrano Hortelano como lo que estudié con la doctora Ilse Kretschmer, que tuve la fortuna de tenerla como maestra los 3 años que estuvimos estudiando y que además hizo una pedagogía en cómo mostrar o cómo enseñar esta técnica donde lo primordial es que las personas que lo están estudiando lo practiquen y tengan terapia, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Este, te diría que yo me he enfocado más a trabajar con el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México me llega mucho, mucho paciente con trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, eh, y son casos que he estado atendiendo mucho y que obviamente después de la pandemia subieron los casos precisamente porque el tema del encierro y de la falta de movimiento y hasta de contacto trajo como consecuencias un problema de ansiedad y de problemas en el sistema nervioso. Incluso el mismo COVID dejó a personas con problemas en el sistema nervioso, el mismo virus dejó el problema, no nada más una situación externa, sino que aquí es una situación que también pasó por el mismo virus. Y entonces la psicoterapia corporal, en este caso, por ejemplo, es justamente enseñarle al paciente a cómo manejar la ansiedad, ¿no? A través de movimientos oculares, a través de respiración, a través de técnicas que le permitan relajar y le permitan conectarse con su experiencia sin que la asuste tanto como les está asustando, porque eso también hace que estén en el simpático y entonces mientras más estemos en ese sistema simpático, vamos a vivir la vida de manera más desorganizada y nos va a costar trabajo identificar y poder, pues como ser claros sobre tanto nuestra experiencia como qué es lo que necesitamos, porque algo que es muy importante es poder nombrar la experiencia, ¿no? Identificar y qué es lo que nos pasa. Entonces, es todo un proceso. La psicoterapia corporal no es nada más hacer ciertos actings. Claro, y algo que también hemos escuchado, leído y demás, es que no es algo, no es una técnica breve en la cual concede 1 o 2 sesiones. Y usted lo acaba de decir, tan importante, también tiene que estar acompañada de la terapia. ¿O no, maestra? ¿Qué nos puede compartir? Sí, claro, claro, porque estamos hablando de una terapia diferente y yo se los comparto a mis pacientes cuando me dicen, oiga, pero ¿qué es eso de corporal, no? Mira, aquí no nada más vas a venir a hablar y les enseño mi consultorio, ¿no? Ves ese rodillo, ves esa raqueta, ves todo eso. Bueno, pues todo eso nos va a servir para acompañarte, para
apoyarte para que tú podamos trabajar con tu armadura de carácter y podamos trabajar con esas situaciones que no te permiten, digamos, autorregularte o poder traspasar ciertos traumas, ¿no? Porque como te dije, se quedan en una contracción y nos acostumbramos a vivir en esa contracción. Entonces, cuando estamos trabajando sobre de ellas, nuestro mismo cuerpo se va a defender a no soltar esa contracción, ¿sí? Sí, Porque está el miedo presente. claro. Entonces, aprender a sentir es de las primeras cosas que tenemos que enseñarle a los pacientes en la psicoterapia corporal, porque a eso vamos, a la apertura de los sentidos, a volver a sentir y a volvernos a abrir y a sentir. Yo sé, con las palabras exactas, ¿no? También ahora la escucho y es lo que nos mueve, no nos podemos quedar con ello, lo tenemos que hablar también en terapia para que podamos entender desde ahí qué es lo que se movió con esta técnica. Pues sí, por eso te digo que mientras más miedo exista, hay más incapacidad de organizar una experiencia. Eso es un trauma, por ejemplo, ¿no? Un evento que es tan fuerte que no lo puedo organizar ni acomodar. Y entonces se queda en algo que se le llama estasis, o sea, se queda paralizado. No lo puedo digerir, no lo puedo acomodar. ¿No? Entonces, mediante esta terapia puedes ayudar a tu paciente a acomodar justamente una experiencia que no está pudiendo ser digerida o que no está pudiendo ser, sí, incluida en la experiencia. Y por eso, como un sistema de protección, aquí hay algo bien importante, que aquí no se trabaja con decir lo que está bien y lo que está mal. Se es y nada más. ¿Sí? Y es algo con lo que llegan pero está bien o está mal, no, eso no importa. Tú funcionas de una manera y no está ni mejor, ni peor, ni bien, ni mal. Es una forma de funcionar en la vida que tiene que ver con toda nuestra historia infantil. Entonces, Claro, cuando tú andas en la vida, andas con toda tu historia y con toda tu experiencia. justo. Maestra, todo esto ha sido tan interesante que no dude que las personas que estén viendo este video, en donde sea, van a quedarse con más interés de conocer sobre sobre estas técnicas, que no son unas, son varias, como se nos compartió. Pero, ¿qué nos puede decir ahora sí que para ir cerrando este video? ¿Qué nos quiere compartir? ¿Alguna frase que usted le haya marcado? ¿Algo desde su experiencia que haya vivido? Y sé que usted sigue investigando, sigue trabajando, se sigue preparando, y la verdad es que en la modernidad también es un ejemplo que también nosotros seguimos aquí en este espacio, y por eso queremos conocer más de usted, más del trabajo y más de otras personas que están dedicadas a ello. Qué nos puede decir? Déjame, te comparto una frase de Wilhelm Reich que me parece, que es la básica de todo esto, ¿no? Eh, eh, déjame, te comparto ahorita, déjame, es que aquí ponen es acerca de el amor, espérame, a ver si aquí sale así, aquí está, es esta. El amor, el trabajo y el conocimiento son las fuentes de la vida, sino que también deben gobernarla. O sea que lo que él está hablando es que este tipo de el amor, el trabajo y el dinero deben de gobernarse desde el amor. Lo tenemos que hacer desde el placer y no desde esta vida estresante en la que estamos y que ya estamos ahí más que metidos y tenemos que aprender a lograr un equilibrio entre nuestra carga, cómo cargamos y cómo aprendemos a descargar nuestras cargas, para lo cual necesitamos aprender a ser más expresivos y abrirnos. Y que el miedo es justamente lo que nos limita y lo que nos contrae
y lo que quedarse en el miedo, pues puede ser muy cómodo, pero también puede ser muy angustiante y muy ansioso, ¿no? Puede ser vivir así, pues no es una vida. Por eso él habla de que debe de gobernar, ¿no? Debe de gobernar el amor, el trabajo y el conocimiento, no tanto el miedo. Pero bueno, Correcto. creo que Ok. esa sería con la frase con la que me quedo. Muchas gracias, maestra. La verdad es que sí. Y ahora con la explicación que usted nos acaba de dar, es más entendible, ¿no? A qué él también se quería referir. Y sí, las personas, todas las personas a lo mejor en algún punto nos hemos paralizado, nos paralizamos no sé cuántas veces al día, ¿no? En esta cotidianidad. Y pues, maestra, le agradecemos muchísimo por el espacio. Usted nos sigue visitando aquí en el Centro de Formación Humana Integral y estamos listas para seguirnos capacitando con usted y también desde los saberes que pues está investigando y demás. Entonces le agradecemos y con esto cerramos este video, pues esperando que alcanzara más personas desde donde lo puedan Muchas ver. gracias. Gracias. Gracias por la invitación.